los micrófonos en orden a una comunicación más clara, ¿sí? Pero insisto en la recomendación de siempre. Quien quiera hacer una pregunta, observación, la hace, ¿no? No es ninguna molestia, no es ninguna interrupción, para nada. Siempre que sea del tema, obvio, de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces tendrán el PowerPoint y yo confío que vos, Santiago, ibas a grabar, por eso no grabo yo. Sí, estoy grabando, Juan Manuel, quédate tranquilo. Bueno, gracias. Entonces, bueno, eh, vamos a arrancar. A ver, el capítulo 1 era un relato sacerdotal, el relato de la creación, ¿sí? Que solemos decir vulgarmente, el relato en 7 días. Después vimos Génesis 2:3, que es el relato de la creación del deuteronomista, que tiene otras características y otros planteos, ¿sí? Bien, y entonces ahora vamos al capítulo 4 y entramos con una historia con la de Caín y Abel. O sea, hasta acá sabemos que Dios creó todo, Dios creó a Adán y Eva, y ahora empieza la historia de la familia de Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiera leer la diapositiva número 2, por favor? Malvina, padre. Adelante. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda de Yahvé. Miren, no hay que exagerar, pero ciertamente que ahí tendría que haber dicho con la ayuda de Adán. Acá ha sido reemplazado Adán por el Yahvé. No hay que exagerar. No es un manifiesto antimachista, no es eso, pero ciertamente que llama la atención cómo se ha prescindido del varón y la referencia es directamente Dios, ¿sí? Acá lo interesante es esto, que en el relato que estamos leyendo, esto es como una fiestita de cumpleaños. Nació Caín y la mamá hizo un canto. Podemos inventar que está danzando y dice: he procreado un varón con la ayuda de Yahvé. O sea que acá hay un clima de alegría, hay un clima festivo, ¿sí? Entonces, continuamos, Malvina, diapositiva 3. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Fíjense, cuando Caín nació hubo fiesta. Cuando nació Abel, no le celebraron fiesta. ¿Ven qué curioso? Cuidado, me adelanto. Vamos a ver que acá el protagonista es Caín más que Abel. Ven que Caín nace y hubo fiesta. Abel nace y no se dice que haya fiesta, no dice lo he procreado por tal. No hay nada. Van a notar otra cosa. Abel aparece casi siempre como hermano de Caín, pero no a la inversa. Nunca se dice Caín hermano de Abel. Entonces, acá Abel aparece como hermano de Caín. Bueno, me adelanto. La primera clave de lectura de este texto es el nombre. Abel. ¿Qué significa Abel? Significa Abel es menos que nada, inconsistente, frágil, débil. Genéricamente se puede decir pobre. Es un estorbo.
Fíjense que para Caín es un estorbo. Es una mala noticia que nazca Abel, porque hasta acá todo era de Caín. Ahora Caín va a tener que compartir o no con alguien. Ven que aparece como un estorbo, Abel, ¿no? Como un problema aparece. Pregunta, Juan Manuel. Latinoamericana, el Satanes, que traduce no literalmente, sino que trata de darnos qué significado tendría acá la palabra Abel, y ella dice que es mierda. ¿Vieron cuando uno pisa mierda? No se le rompe el pie, pero es un obstáculo, una cosa fea, ¿no? Entonces, insisto, ella no dice que Abel, la traducción de Abel sea la palabra mierda, no. Pero dice que la traducción es frágil, débil, inconsistente, menos que nada. Y ella dice, miren, es como cuando uno pisa mierda. Es una molestia, es un estorbo, ¿sí? Por eso, entonces miren, el nombre es importante. Noten, por lo que estamos diciendo, nunca en la Biblia se repite el nombre Abel. Nadie se llama Abel. Usted no le pondría a su hijo Abel, ¿no es así? Un nombre que nadie le pone a su hijo. Por eso en la Biblia nunca se repite este nombre. El único que es una mierda, el único que es menos que nada, el único que es Abel. Por eso es un nombre que no se repite. Pregunta, Juan Manuel. En mía, todos los párrocos se llaman Abel, pero no importa, como no saben de esto, no se angustian, ¿no? Pero bueno, ustedes no se lo cuenten, Malvina, no le digas nada a nadie, pero entonces, bueno, pero la clave, o una clave, son dos claves. La primera gran clave de lectura de este texto es que Abel es el pobre. Caín es un nombre vinculado al fuerte. Vinculado al fuerte. Ya vamos a ver de dónde, cómo viene Caín. Entonces observen, Abel es pastor de ovejas. Caín, agricultor. ¿Quién de los dos tiene más medios de producción? ¿Quién tiene capital de producción? Caín, el agricultor. Agricultor, claro. Ven que Caín es un poco el fuerte, es el solvente, en cambio Abel es un pobre, ¿no? Seguimos leyendo, Malvina, diapositiva 4. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda a Yahvé algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. Continúa la otra. Yahvé miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Acá tenemos que detenernos. En el apunte más abajo lo detallo un poco más, pero lo digo ahora. Acá hay que estar atento, porque uno podría pensar que el causante de todo fue Yahvé. Caín mata a Yahvé, a Abel, porque Caín se sintió desplazada. Bueno, esa es la impresión que da toda traducción. Sin embargo, los biblistas dicen, en hebreo la expresión se fijó en esto o no se fijó en aquel, no significa rechazo, sí significa preferencia. Entonces acá es, Yahvé prefirió la ofrenda de Abel, pero no significa que rechazó o despreció la ofrenda de Caín. Eso es importante. Si no hacemos esta aclaración, el causante del asesinato en realidad sería Yahvé, ¿no? Seguimos leyendo, Malvina. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Yahvé le dijo,
¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Observen que el asesinato de Caín por Abel está en paralelo con el pecado original de Adán y Eva. Ya lo vamos a ver mejor, pero fíjense, con Adán y Eva, Dios no tuvo tantas delicadezas. No fue a hablar con ellos, a convencerlos, a decirles nada. Dio una orden y después cuando estos pecaron fue y los castigó. En cambio acá fíjense cómo Dios está muy atento de Caín. Tiene mucha más preferencia. Le habla, lo ve resentido y miren el largo discurso, lo lleva aparte, le habla, trata de convencerlo a Caín. Ven que a la larga el protagonista es Caín y Dios le está dedicando mucho tiempo a Caín. Continuamos, Malvina. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Acá tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que se fue al campo. Estaban en ¿Cuál es el problema una... que tenemos acá? O sea que estaba en una ciudad. Se La fueron aparición al del campo. pecado nuevamente. Había ciudades. Entonces se ve que el texto no es tan antiguo. Entonces el texto es moderno. Entonces esta es una incoherencia literaria o este es un guiño que hace el autor al lector diciendo, bueno, no te tomé en serio este cuento, ¿no es así? Entonces no es que los primeros seres humanos fueron Caín y Abel. No es millones y millones de años, no, esto es un relato moderno, ya había ciudades, por eso lo llevó al campo para apartarlo y lo mató, ¿no? Seguimos. Diapositiva 8. Entonces Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Bueno, la segunda palabra clave del relato, dijimos que la primera es Abel. La segunda palabra clave es la palabra hermano. En este relato aparece 7 veces la palabra hermano. Ciertamente que el tema es la fraternidad o el fratricidio, ¿no? Entonces, y esta es la 4ª vez que aparece hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y está en el centro. Esta es la gran pregunta del relato, ¿no? Y Caín responde con una expresión que es muy seria, que debe pensarse mucho. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿No? La pregunta de Dios lo está ubicando a Caín. Está recordando que él es el guardián de su hermano, ¿no? Él es el responsable de la suerte de su hermano, ¿no? Entonces, bien. Entonces, pero decimos, la segunda palabra clave para este relato es la palabra hermano, que aparece 7 veces, y acá esta es la 4ª vez. Continuamos, Malvina. Pero Yahvé le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Insisto, todo el tiempo está Dios dialogando con Caín. Y tiene diálogos largos. Insisto que el protagonista es Caín. Entonces, pero acá el otro detalle es que aparece por segunda vez la palabra maldito. La semana pasada dijimos
que la palabra maldición en Génesis 1 al 11 va a aparecer 5 veces. La semana pasada apareció referido a la serpiente. Acá va a ser referido a la tierra, ¿no? Y lo expulsa de lo que sería su zona de confort. Así como Yahvé expulsó a Adán y Eva del paraíso, acá hay un paralelo, va a expulsar a Caín de su zona de confort a un lugar lejano, va a ser un vagabundo, un errante. ¿Sí? Continuamos, Albina. Caín respondió: Yahvé, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Otra vez, el texto supone que había gente, ¿no? El primero que me vea en el paso me mata. Me matará. Otra incoherencia literaria o advertencia literaria que me hace el autor al lector, ¿no? Para que yo me dé cuenta que este relato no funciona, ¿no es así? Bien, seguimos leyendo diapositiva 11, Malvina. Si es así, le dijo Yahvé, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Yahvé puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia de Yahvé y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Bueno, no sabemos dónde está el Edén, no sé que tampoco sabemos dónde está el este, ¿no? Eso no nos interesa. Pero ciertamente que miren cómo Dios sale en defensa de Caín. Caín es el favorecido de Dios, ¿no? Y lo va a vengar. Todos sabemos que el 7 es totalidad, o sea que el que se meta con Caín, Dios va a salir en defensa. Caín tiene la suerte de tener a Dios como vengador, ¿sí? Entonces, no es un paria, no está solo en el mundo, tiene un padrino que va a sacar la cara por él, ¿no? Y le pone una marca para que nadie lo pueda qué sé yo, querer maltratarlo, ¿no? Entonces, ven que a la larga, Caín recibe el favor de Dios inmerecido. No es el favorecido por ser el primogénito, ¿no? No fue esa la razón. Es favorecido por Dios gratuitamente. Caín no lo merece, sin embargo, gana la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esto es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Acá hay parentesco. Uno después podría buscar y mostrar las relaciones que hay entre estos dos hermanos y aquellos dos hermanos, ¿no? Fíjense cómo este texto anticipa la cuestión de la parábola del hijo pródigo. O sea que este es un texto muy, muy importante, ¿no? Porque se está planteando el tema de la gracia, etc. Bueno, vamos a algunas observaciones. Padre, ¿te puedo hacer una pregunta? Graciela. Sí, una preguntita. Cuando decía que llevará una marca grabada en la frente, me hizo pensar en el texto donde, el relato donde va a pasar el ángel exterminador por Egipto y no va a hacer nada en los dinteles de las casas que están pintadas con la sangre del cordero. No sé si se puede utilizar el mismo ejemplo, hablando en ese... Hay una semejanza, porque esta marca lo protege de ser vencido por un adversario, y en Egipto, allá en el libro del Éxodo,
cuando marcan con sangre los dinteles de la casa, se liberan del adversario, ¿sí? Bien, uno puede, no estaría mal. Aparecen los marcados de Apocalipsis 7, allá cuando los 144.000 y salía a marcarlos los 144.000. Bueno, pueden tener alguna relación, ¿no? O sea, Dios pone una marca, un signo externo para que nadie se atreva a humillar a Caín porque vas a defenderlo. Hay una buena semejanza, uno puede vincularlos, ¿sí? Me parece que, yo no lo había pensado, pero ahora que lo decís, me parece que es sumamente razonable, ¿no? Bueno, vamos a la diapositiva 13. Tenemos un problema con la paleontología. Nosotros sabemos que la domesticación del animal es del 10.000 antes de Cristo. Anteayer, 10.000 antes de Cristo es anteayer. ¿Cómo es que se llama? O sea que, y la agricultura del 8.000 antes de Cristo. Entonces es muy claro que Caín y Abel no son los primeros hombres de la humanidad, porque, digamos, no podrían haber sido agricultores, ¿está claro? Entonces, en este sentido, el texto hace agua por allí, tiene ese tipo de incoherencias. O lo que uno le queda claro, que este no es un texto histórico que quiere contarme algún sucedio real, porque tiene muchas incoherencias. Ya hemos mostrado lo del campo y la ciudad. Y después, ¿de dónde salió doña Caína? Si Caín mató a Abel, ¿con quién se casó Caín? Viene la pregunta que hacen siempre los niños de catecismo, todos los años, ¿no? Claro, si Caín mató a Abel y después continuó la cosa, ¿con quién se casó Caín? Bueno, entonces el problema es leer esto como si fuera un relato histórico, como si el autor de Génesis 1 al 11 hubiera querido contarnos la historia de los orígenes de la humanidad. Entonces hace agua por todos lados y entramos en mil de contradicciones, ¿no? Entonces, no, hay que advertir que los 11 primeros capítulos de Génesis son diversas parábolas sobre la condición humana, es eso. No hay relatos históricos acá, ¿no? En la Biblia se empieza a hablar de historia o historia de salvación recién con el viejo Abraham, o sea, Génesis 12. Pero esta parte se llama prehistoria porque no hay ninguna referencia, no hay que perder tiempo buscando en dónde ubicar este relato. Pero esto es importante, ¿por qué? ¿Qué tipo de texto es el que estamos leyendo? Esto es lo que se llama un texto mítico, mito. ¿Cuál es la característica básica del mito? A ver, el mito es un concepto muy complicado que yo no pretendo aclarar en 2 palabras, pero sí quiero recordar lo mínimo de un mito. ¿Cuál es la característica de un mito? El mito es atemporal. No dice cuándo sucedió, no hay un pasado, no hay un presente y no hay un futuro. El mito está fuera del tiempo, trasciende el tiempo. Y el mito no se lo puede situar espacialmente, geográficamente. La otra característica del mito es que no interesa a dónde sucedió. Entonces, el mito, por definición, trasciende el límite temporal y el límite espacial. Lo trasciende. Está más allá del tiempo y del espacio. Entonces acá la conclusión es dura, cuidado. ¿Qué significa este texto? Significa, no, este texto no dice Caín asesinó a Abel. Ven que eso es temporal. Tampoco dice el texto Caín está ahora asesinando a Abel. No. Tampoco dice Caín va a asesinar a Abel. No. ¿Qué dice el texto? Caín ayer, hoy y mañana siempre asesina a Abel.
si este es un texto mítico y lo voy a interpretar respetando las condiciones del mito, este es un texto muy duro, es una clave de lectura de la historia. Caín siempre asesina y asesinará a Abel. Es una advertencia muy seria para la historia, ¿no? Cuidado, acá tenemos un problema, un serio problema, ¿no? Tenemos el segundo pecado original. El primer pecado original fue Adán y Eva. Me estoy adelantando. El segundo pecado original fue que Caín asesina a Abel. Pero no es que lo asesinó, pero también lo está asesinando y también lo va a... Este es el problema del mito, este es un texto mítico. No tiene temporalidad, no tiene espacialidad. Esto hace que su interpretación sea dura, contundente, ¿no? Esta es una gran advertencia para la humanidad, ¿no? Bueno, por eso va a aparecer como texto programático en la Biblia. Esta no es una escena más. Ya voy a retomar esto de lo programático. No es una escena más en este rosario de relatos, se dice sagas, ¿no? En este rosario de sagas, este no es un texto más, sino que tiene un rol programático. Bueno, vamos a volver sobre eso. A ver, fíjense. Pregunta, Juan Manuel. 17. Ya para ir interpretando el texto. El motivo de los hermanos se encuentra en todas las religiones. ¿Cómo comenzó Roma? Con dos hermanos, ¿no? En todas las culturas, todas las civilizaciones, ¿sí? En el origen hay dos hermanos. Entonces, eso es un tema universal. Ahora, en la Biblia hay un detalle, siempre hay una preferencia por el menor. Ustedes van a ver que en la Biblia, ¿sí?, está Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José y sus hermanos, David, el menor de 7, las mujeres también. Ustedes van a ver que en la Biblia, cuando aparecen dos hermanos, la Biblia Dios privilegia al menor, al más débil, al frágil, al desvalido. En términos modernos diríamos, hay una opción preferencial por el pobre, el desvalido. Acá es Abel. ¿No? Entonces, bueno, avancemos un poquito más en la diapositiva 19. Ven que el relato de Adán y Eva y el de Caín en su estructura son similares. Por eso podemos hablar de un primer pecado original, que es el de Adán y Eva, ahí están los pasos, y un segundo pecado original, que es el de Caín y Abel. Ven que son los mismos elementos. ¿Sí? Entonces tenemos, por lo tanto, estos textos deben interpretarse juntos, ¿no? Fíjense, voy ahora a sugerir la interpretación. Recuerden que este texto, hemos hablado de Salomón, dijimos la semana pasada que Génesis 2, 3 y ahora 4 no son textos para niños, son para gobernantes. Acá el destinatario de este texto es Salomón, el rey. El profeta hace catequesis para el rey, no para los niños, ¿no? Entonces hay que vincular Génesis 2.3 con el 4. Entonces, ¿de qué trata Génesis 2.3? Adán y Eva. El problema es cuando vos te olvidás de Dios. Génesis 2.3, la advertencia del profeta es: cuidado, no te olvides de Dios. Génesis 4, la advertencia del profeta es: no te olvides del pobre. Cuando uno se comienza olvidando de Dios, termina olvidándose del pobre. O a la inversa, cuando el rey se olvidó del pobre, es que hace mucho que se olvidó de Dios. Entonces, acá los dos relatos de pecado original están vinculados, están pegados uno al lado del otro.
se han escrito con la misma estructura literaria. Por lo tanto, la interpretación tiene que estar junta. Entonces, ¿cuál es el tema? No sé si leyeron el mito de la semana pasada. Yo puse el texto de Platón, el andrógino. No lo leímos porque no había tiempo, pero bueno, después lo leen. En ese mito aparece una expresión muy importante que es clave. Dice que los dioses tenían arrogancia. Arrogancia en griego se dice hybris, con H, Y, hybris. ¿Qué significa hybris en griego? La desmesura del poder, la arrogancia. La desmesura del poder. Un poder ilimitado. ¿Se acuerdan que querían ser como dioses? ¿Se acuerdan del árbol de conocimiento del bien y del mal? Todo Génesis 1 al 11, el tema es la desmesura del poder. ¿No? Es una meditación sobre el poder. Entonces, la tentación del rey es, dijimos, el totalitarismo. Dijimos que la tentación del rey es la desmesura del poder. Pero, ¿cuál es el aporte de un profeta? ¿Cuál es el aporte de la iglesia al mundo político? Recordarle que el poder tiene dos límites. Un límite es Dios y el otro límite es el pobre. El poder sin límites, sin la ética, deviene en caos y en violencia, en arbitrariedad. Es la ética lo que legitima el poder. El poder es legítimo enmarcado por la ética. ¿Cuáles son los dos absolutos que limitan la desmesura del poder? Dios y el pobre. Por eso el profeta, esto es lo que le recuerda al gobernante. No te olvides de Dios, no te olvides del pobre. Ese es tu límite. Bueno, ese es el aporte ético que hace el profeta a la construcción de la política, ¿no? Pues entonces este es el tema. Cuando los obispos van a hablar con los gobernantes, deben hablar de este tema. No tienen que llevarlo en rosario. Tienen que hablar de lo fundamental. Con el hombre que tiene el poder en sus manos, este es el tema de que debe hablarse, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que la cosa va más o menos por allí. Vamos a algunas observaciones que tal vez ya las hice. Diapositiva 22, ya la hice la observación. Diapositiva 23, ya la hice, pero acá les decía, expresión hebrea. ¿Se fijó? No se fijó. No es aceptación ni rechazo, sino preferencia del menor sobre el mayor. Fíjense en diapositiva 24, el tema del menor, del pequeño, ¿ven? Isaac es preferido respecto a Ismael, porque el primogénito, ¿quién es? Es Ismael. Sin embargo, la Biblia optó por Isaac. El primero es Esaú, la Biblia va a optar por Jacob. La primera fue Lía, la Biblia por Raquel. José, el menor de varios hermanos, ¿se acuerdan? Moisés, fíjense, ¿quién es Moisés? Es hijo de un levita, en aquel entonces era una raza maldita. David es el menor, el séptimo, el menor de 7 hermanos. Y así sucesivamente podemos ver Dios que siempre elige al pequeño. Recuerden de memoria, recuerden Deuteronomio 7:8. Dice ahí Dios, les dice a los israelitas, yo no los he elegido porque sean los más sabios, los más fuertes de la tierra. ¿Ven? Dios no eligió a los griegos y no eligió a los egipcios. Eligió a un pueblo desclasado, a los hebreos. ¿Qué significa hebreo? Hebreo se dice híbrido, y hebreo más o menos significa esto: sucio, polvoriento, desclasado. Los egipcios veían que del desierto venían tipos sucios, polvorientos, diríamos desclasados.
sea, Dios elige a los pobres de la humanidad, no a los egipcios, no a los griegos, a los hebreos. Dentro de eso, elige a Moisés, que es del pueblo maldito, de los levitas. O sea que ve, y además Moisés es tartamudo. O sea, Dios elige al limitado a la enésima potencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo dije que este era un texto programático, dije, ¿no? Entonces, dije por lo mítico, pero ahora por esta razón. ¿Por qué Dios prefiere al menor? ¿Por qué prefirió a Abel? La mejor respuesta, vamos a diapositiva 25, la da Pablo, en 1 Corintios 1:25. Este es un texto clave de Pablo, está casi al terminar la Biblia, es un texto de síntesis, y dice Pablo, está hablando a los corintios: hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos, ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. El tema es la gracia. ¿Por qué Dios elige a un tipo tartamudo? Porque si elige a un tipo elocuente, se va a creer que la salvación es por su elocuencia. Entonces Dios eligió lo necio de este mundo para confundir a los sabios, al débil de este mundo para confundir a los poderosos, para que nadie se gloríe ante Dios. La liberación del Éxodo no fue una acción de Moisés, es acción de Dios, ya lo vamos a ver, me estoy adelantando mucho. Entonces, el tema es la gracia. La centralidad del pobre es por la centralidad de la teología de la gracia. La Biblia tiene un solo tema, la gracia. Por eso es clave el tema del pobre en la Biblia. ¿Está? En cambio, si fuera fuerte, si fuera inteligente, bueno, uno diría, bueno, por eso. No. Acá se subraya la impotencia, que es menos que nada, que es una mierda. ¿Y por qué? Para que quede claro la instrumentalidad y para que quede claro que el autor de la salvación siempre es Dios. Por eso estamos en un texto clave, en un texto programático. Este es uno de los hilos conductores de toda la Biblia. El lugar del pobre es básico en la Biblia y el tema de la gracia es súper básico en cualquier lectura de la Biblia, ¿no? Bien, sigo avanzando en la 27, ya hay cosas que las dije, así que las voy a ir omitiendo. 28, interesante, miren, diapositiva 28. Caín acusa. El autodisculparse recuerda a Adán y Eva. Adán acusa a Eva, Eva acusa a la serpiente. Ahora Caín acusa a Dios de no haber cumplido sus funciones. ¿No es Dios el verdadero responsable?, piensa Caín. Podría traducirse así la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿O no se sobreentiende que lo eres tú? Ven que Caín le pasa la pelota a Dios. Me adelanto, al final transcribió a ver, vamos, total, después volvemos. Vamos a avancen a la diapositiva 50. Ahí tiene la tapa del último novela que escribió José Saramago, que se llama Caín. A ustedes se los recomiendo muchísimo. Si yo tuviera que tomarles un examen para dar clases, el examen sería: estudia esta novela. Porque el tipo, a partir del caso de Caín, te pasea por gran parte del Antiguo Testamento. Con muy buen humor, con mucha inteligencia, es un no creyente.
Por eso tiene esa libertad de leer inteligentemente los textos, pero no está condicionado por nada, ¿no? Es una lectura que yo les recomiendo mucho, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, transcribí parte del capítulo 3. Y está digitalizado el libro, sé que lo pueden leer esta noche, está digitalizado, ¿no? Yo ahí traduje una parte y en donde Saramago muestra cómo Caín le hace reconocer a Dios que Dios era el verdadero culpable, porque Dios era el guardián de Abel, ¿no? Y que Caín no lo hubiera podido matar si Dios hubiera sido el verdadero guardián de su hermano. Bueno, es interesante, ¿no? Esto es para ustedes, para que lo lean, ¿no? Bueno, pero volvamos a donde estábamos. Estábamos en la diapositiva 47, 48. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante. ¿Qué teme Caín cuando Dios lo expulsa de la zona de confort y que no va a haber like? Él no sabe, ¿no? Estamos en la 27, 28. Ah, perdón, yo estoy en la 29 o estoy equivocado. Ahí. Sí, está bien, la 29. Bien. Fíjense, Caín, ¿cuál es la angustia de Caín? Que Dios lo expulsó de su zona de confort. No hay ley. Entonces dice, uy, ahora con dónde por ahí cualquiera me va a querer matar. Y también extraña que no va a tener el perdón de Dios. Sin embargo, Caín recibe el favor de Dios. No por ser el primogénito, no por las ofrendas, sino por gracia. No ha hecho nada para que Dios lo perdone. El perdón es anterior a lo que él pudiera hacer. Acá tenemos un claro paralelismo con la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Allá de Lucas 15, ¿no? Por eso creo que la referencia es buena. Miren una linda sorpresita, diapositiva 30. Está tomado el segundo libro de Samuel 14, 4, 8. Una mujer se presentó ante el rey y postrándose con el rostro en tierra exclamó: ¡Auxilio, rey! ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Ella respondió: pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto, y tu servidora tenía 2 hijos, que una vez se pelearon en el campo. Como no había nadie para separarlos, uno hirió al otro y lo mató. Buena referencia a Caín y Abel, ¿no? Seguimos. Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu servidora diciendo: entrega al fratricida, vamos a darle muerte, para vengar al hermano que él asesinó y acabar así con el heredero. De esta manera apagarán la brasa que aún me queda, privando a mi marido de un nombre y un sobreviviente sobre la faz de la tierra. La mamá no quiere que lo maten a Caín. Miren cómo cambió. Miren, este texto arrima una luz que no nos es común, ¿no? Es un texto brillante que ayuda a abrir reflexiones, ¿no? Miren, diapositiva 32, ahí les puse un famoso Targum de Jonatán. ¿Qué es un Targum? Ustedes saben que los judíos perdieron el idioma, el hebreo, en el siglo VI a.C. Entonces empezaron a hablar arameo. Sin embargo, la Biblia se seguía leyendo en hebreo, pero ya casi nadie sabía hebreo. ¿Vieron como cuando los curas leían en latín? Nadie entendía latín. Bueno, más o menos se daba esta situación. Los textos estaban en hebreo, entonces el que leía lo iba traduciendo, ¿sí? No escribía un comentario, pero te iba aclarando, te hacía una lectura
comentada, ¿me expreso? Y eso se llama Targum. No es un comentario, pero sí es una lectura aclaratoria, ¿no? Bueno, en este famoso Targum de Jonatán, no lo vamos a leer, pero es interesante ver cómo acá los rabinos no entendieron el texto de Caín y Abel. Para los rabinos la ley es más fuerte y por eso van a cambiarlo el texto desde ese problema teológico, ¿no? El problema que no van a entender la gracia, por qué Dios prefirió a Abel, ¿no? Entonces, el problema de la gracia les va a costar muchísimo y por eso es un texto muy bueno que después les recomiendo que lo lean para apreciar, ¿no? Bueno, y para ir terminando con Caín y Abel, vamos a un poema, y terminamos de Caín y Abel, diapositiva 46. Es un poema de don Pedro Casaldáliga, es obispo de Brasil, que murió hace pocos años. Fue muy famoso, muy conocido. Él se destacó ya en el Concilio Vaticano II. Él es uno de los que firmó el Acta de las Catacumbas. Bueno, fue un referente de toda la Iglesia después del Concilio Vaticano II hasta hace poco, ¿no? Un hombre brillante y además buen poeta, ¿no? Y acá elegí este poemita no tanto por la belleza literaria cuanto por la intención teológica. Lo leo. Caín lleva el destino a cuestas con el saco, muerto el amor y la tristeza viva. Le escuece el alma en el mirar opaco, es una soledad a la deriva. Ha cruzado la isla, el Araguaya, la ciudad del tiempo y el mal. Rehuye la luz del sol y el sueño de la playa. Huye de todos, de sí mismo huye, condenado a vivir su vida muerta. Si ha violado la ley, la paz presunta, a él hemos matado la paz cierta. Quizás sea un Caín, pero es humano. Y por él Dios celoso nos pregunta: Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano? Este está en la línea del segundo libro de Samuel, ¿no? Son perspectivas que es bueno abrirse a ese tipo de perspectivas. Vamos a la diapositiva 60. Ahí les puse un cuento de Borges que no lo vamos a leer, no lo comparto, pero es un cuento famoso, muy divulgado. Los catequistas lo usan mucho para interpretar a Caín y Abel y, bueno, no lo podemos ignorar, ¿no? Tal vez la frase clave viene en diapositiva 61. El último parágrafo dice: ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Bueno, se ha instalado mucho tiempo en las comunidades que olvidar es perdonar, expresión que ningún psicólogo puede suscribir, ¿no? A mí más me gusta la expresión de Calle 13, ¿lo tienen? Diapositiva 62, famosa canción de él con esa frase: perdono, pero nunca olvido. El perdón no es un acto de amnesia, no es un acto negacionista, es un acto de lucidez. Solo se perdona cuando se ve con lucidez el acto hostil que me han realizado. Bueno, dejamos Caín y Abel y tenemos unos minutitos para entrar en el capítulo 5. Miren diapositiva 36. Ah, no, todavía no entramos en el 5, ¿no? Diapositiva 36
viene el árbol genealógico de la cultura. Después que Caín mata a Abel, vienen los descendientes. Olvídense de doña Caína, no nos la presenta, entonces no hay una doña Caína, pero lo importante es que acá viene una genealogía dura. El origen de la cultura para este texto es negativo. La clave está en los nombres. Fíjense en la diapositiva 38. Estos son los descendientes de Caín. Esta es la genealogía cainita. Enoc significa el poder de la ciudad. Metursael significa poder de la avidez. Mehujael, el poder destructor del Dios. Jabel, el poder de la riqueza. Tabal Caín, el poder de las armas. Jabal, el poder de la cultura. ¿No? Fíjense, ven cómo todos los nombres están vinculados al poder. Por eso le decía que Caín, si bien la palabra Caín no significa poder, pero está vinculado a la cultura del poder, ¿no? Entonces, ahora me voy a detener un minuto nomás en lo de el cántico. Ven que ahí aparece Adá, Silá y Naamá, ¿sí? El poder del machismo, Lamec, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a la diapositiva 40, me detengo en una sola escena porque es muy útil para la catequesis. Dentro de esta genealogía cainita aparece esto. Lamec dijo a sus mujeres, el primer acto machista en la historia del género, ¿no? Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen mi voz. Ellas no tienen voz. Escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión. Porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Entonces fíjense, esta expresión ¿a qué nos suena? Bueno, esta expresión es la espiral de la violencia, ¿no? O sea, si Caín va a ser vengado 7 veces, yo me voy a vengar 70 veces 7. Esta es la espiral de la violencia, es la fórmula de la espiral de la violencia. Este texto ¿a qué nos suena? Me imagino que a todos les suena. Si dijeran el capítulo y el versículo, mejor. Mateo, el corazón de Mateo 18. Mateo 18, del 21 al 22. Ahí está, claro. Entonces fíjense. Entonces se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, la fórmula de Jesús la saca de ahí, ¿no? Una fórmula antigua, interesante. Bueno, así podemos dejar el capítulo 4. Yo todavía no les mandé, creí que no íbamos a entrar al capítulo 5, pero tenemos 5 minutos y podemos decir el ABC. Fíjense, busquen Génesis 5:5. Por favor, busquen el libro. No lo tienen en el PowerPoint, se acabó. Se terminó. No creí que iba a tener estos minutos, por eso no les mandé el otro PowerPoint, pero es bastante sencillo el capítulo 5. A ver. Los descendientes de Adán. Capítulo 5:5. Los descendientes de Adán. Capítulo 5, versículo 5. Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. ¿De ese padre? Sí, trate de levantar la voz porque se está confesando. Habla muy bajito. Adelante, Ana María, adelante. Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. ¿Se escucha? Bien. Sí. Si ustedes leen, acá están los 10 patriarcas
antediluvianos, o sea, antes del diluvio. Estos son los 10 patriarcas antes del diluvio. Y acá son todos viejos. Acá el que más jovencito vivió 365 días, 365 años. Adán murió a los 930, Matusalén mucho más. Entonces, acá son todos longevos. El texto se entiende así porque en el mundo antiguo no existía el concepto de la resurrección en Israel. Entonces, la única manera de pervivir en el tiempo era a través de los monumentos o de la memoria familiar. Y entonces esto se simbolizaba con la longevidad. No es que los seres humanos nunca vivieron eso, al contrario. Los primeros seres vivientes no habrán pasado de 10, 12 años, ¿sí? Esto ha sido fruto de la evolución de la humanidad, que hoy lleguemos en Occidente a los 70 años, ¿no? Pero en el mundo antiguo, en la medida que uno retrocede en el tiempo, por ejemplo, en tiempo de Jesús se suele decir que la expectativa de vida eran 40 años, más o menos. Entonces, en la medida que yo retrocedo en el tiempo, ciertamente la gente son jovencitos, ¿no? Bueno, sin embargo, acá parece que tienen 900 años estos tipos. Entonces, por un lado se quiere decir que eran bendecidos por Dios, eso es lo que se quiere decir. Pero algunos números los podemos explicar. Algunos nomás, no todos. Pero por ejemplo, el de Adán es... bueno, la característica, si ustedes leen los 10 relatos, dice fulano de tal tuvo tantos años, a tal edad tuvo un hijo. A ver, lee el otro. Alguien que quiera leer, alguien que tenga más voz fuerte, que quiera leer el otro. Después de Adán, a ver. Que hable el micrófono. ¿De qué edad existe? Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después que nació Enos, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Perfecto. Todos los textos, todos se escriben del mismo modo. Tal tenía tantos años, a tantos años tuvo tantos hijos y llegó a tanto y murió. La clave está que todos mueren. O sea, en los mitos, en el origen de los pueblos y en el origen de la historia están los dioses o los semidioses, los superhéroes. En Israel dice, no, en el origen de nuestra historia están los mortales, los seres comunes, ¿no? Entonces, la historia no se construye desde el poder, desde los semidioses. Ellos no son el fundamento de la historia. La historia es fruto de los seres humanos y que son bien mortales. Todos mueren, ¿ven? Entonces aparece una crítica a la mitología de la desmesura del poder, ¿no? Ahora fíjense, voy a explicar un número nomás que me es fácil explicar. ¿Por qué Adán murió a los 930 años? Es relativamente simple. Según la Biblia, el hombre debió haber... El número de Dios es 1000. En todas las civilizaciones a Dios se le atribuía el número 1000. Bien, entonces Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Adán debió haber llegado hasta el 1000. Pero ¿qué pasó? Adán pecó. Entonces 1000 es el número de la perfección. Pero como pecó, le retiramos la perfección, es el 70, ¿ven? 7 o los múltiplos de 7. Entonces, si a 1000 usted le taca 70, son 930. ¿Qué está diciendo el texto? Adán murió como un simple pecador. No está diciendo que vivió 930 años. Adán murió como un simple pecador.
Y así van a encontrarse muchos nombres. Yo no tengo abierta la Biblia, pero está Enoch por ahí, que no murió, se fue con Dios, lo encuentran hasta ahí nomás, baja, si siguen leyendo Enoch, que dice, anduvo con Dios. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Después que nació Kenán, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enos vivió en total 905 años y al cabo de ellos murió. No, no es este. No, No es Enoch este. tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoch siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoch vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoch vivió en total 365 años. Sí, siguió los caminos de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Perfecto. Apaguemos algunos micrófonos. Enoch no, es el único que no muere, ¿ven? Es el relato de ascensión. Cuando Lucas tenga que escribir la ascensión de Jesús, ¿en qué se va a inspirar? En Enoch. La Biblia tiene un relato de ascensión. ¿Hay otro relato de ascensión en la Biblia? Sí, el de Elías. El de Elías, ¿sí? Entonces, ¿ven? Cuando Lucas tenga que escribir el relato de la ascensión de Jesús, se va a inspirar en la propia literatura judía, Enoch, Elías, pero también en la literatura romana. Casi todos los emperadores tenían una ascensión al cielo, ¿no? Pero bueno, lo que interesa acá es que son todos números simbólicos, no hay que entenderlos literalmente. Ahora, Santiago, le vamos a dar unos segundos a Santiago para que nos plantee una cuestión, que este es el momento. Santiago, ¿estás? Sí, Juan Manuel. Adelante. Para la concepción hebrea, ¿dónde se ubicarían, por ejemplo, los dinosaurios? Si nosotros sabemos que los dinosaurios existieron por la arqueología, pero de acuerdo a la Biblia no los menciona, entonces, ¿dónde se ubicarían, según la concepción hebrea, los dinosaurios? Junto con Adán y Eva en la creación, cuando creó los animales marinos, terrestres, estaban ya en la época de Abraham, estaban en la época de Noé y subieron a la supuesta arca. Después del diluvio, cuando se termina todo, estaban en el arca con Noé los dinosaurios y bajaron los dinosaurios también ahí. ¿Qué pasó con los dinosaurios? En la concepción judía. Perfecto. Si ustedes tienen algún familiar muy evangélico, pero eso que se dice evangélico mal, ustedes quieren hacerlo rabiar, regálenle al hijito un dinosaurio de juguete y la mamá se va a enojar y va a decir que eso es el demonio. Yo mismo lo he vivido eso, ¿no? Claro, porque si existen los dinosaurios, es un invento de los ateos, dicen ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo se creó hace 6.000 años. A ver, de acá a Cristo tenemos 2.000 años. De Cristo a Abraham, otros 2.000 años. ¿Sí? Después tenés Adán, estos longevos que tuvieron 1.000 años, tenés 5.000, 6.000 años, ¿está claro? Entonces hay un pastor famoso, no me acuerdo el nombre, que estudió detalladamente todos estos números y dio la fecha, fue un miércoles a las 9 de la mañana. Claro, pues si vos te vas tirando, la podés pegar, ¿no? Claro, pero hoy nosotros sabemos que el mundo no tiene 6.000 años. Si uno va al Cañón del Colorado, a La Rioja, ¿cómo se llama? La Tampaya, ¿sí? Ahí que vas a ver todas las eras geológicas de la Tierra. Entonces, o los dinosaurios que viven millones de años, ¿no? Entonces, acá hay un problema que es importante, que es el concordismo, ¿no? El concordismo estuvo de moda en los años 50.
tratar de hacer concordar el relato bíblico con los descubrimientos científicos. Entonces se decía, no, yo no creo en 7 días, sino en 7 eras geológicas, ¿me expreso? Se le buscaba la vuelta para poder concordar el aporte de la ciencia con la Biblia. No, hay que ser muy simple. La Biblia no es un libro de ciencia, no está enterado de que existían los dinosaurios. Jesús jamás supo que existía. San Pablo ni se le ocurrió por la cabeza que había un dinosaurio. Todos estos son descubrimientos arqueológicos muy modernos. Entonces, en la Biblia eso no. Para la Biblia el mundo tiene 6.000 años, ¿sí? Entonces, hoy ustedes se dan cuenta que eso es un disparate. No, la Biblia es un libro antiguo, manejaba la ciencia de la época. Lo indiscutible, lo dogmático de la Biblia es lo referido a la salvación, pero los saberes científicos, cuando estuvo, la Biblia no está ni enterada que existió un dinosaurio, nada de esas cosas. Todos esos son descubrimientos arqueológicos muy, muy modernos. Por lo tanto, la Biblia, si vos le preguntás ¿cuándo Dios creó los dinosaurios? La Biblia te dice, no lo sé. Yo no estoy enterado de que existan. O sea, no hay que hacerle preguntas a la Biblia que la Biblia no me puede responder, porque no está enterado de eso. Nosotros sí estamos enterados. Entonces, hacer concordar la Biblia con los descubrimientos científicos se llama concordismo, y eso estuvo de moda en los años 50. Ya ese modo de leer la Biblia ya no lo seguimos más. A propósito de eso, le voy a recomendar una película muy buena. Si no la han visto, un peliculón. Se llama... Ay, ¿cómo se llama? Yo la había anotado. Jurassic Park. No. Disculpa, que esa capaz que sea buena. Hay un caso famoso que se llama el caso del mono. Si ustedes buscan en Wikipedia, ponen el caso del mono, ¿a qué se refiere? En Estados Unidos, un joven profesor quiere enseñar biología y empieza a enseñar Darwin. Como el pueblo es evangélico, le hacen un juicio. Esto es histórico, es real. Y hay un juicio, entonces al Estado lo va a defender un teólogo, un biblista, y al docente nadie lo quiere defender, entonces mandan un periodista. Y toda la película es una discusión entre el teólogo y el periodista. Perdón, no es una película, el hecho es real, es histórico. Después se hizo película. Pero estamos hablando, tienen que verlo. Yo creo, a ver, vos sos rápido, Santiago. Herederos del viento, padre. Exactamente, bien. Gracias, Juan. Heredarás el viento, no es heredero. Heredarás el viento. Hay 2 versiones. En una los que discuten son viejos y los otros son más jóvenes. Yo recomiendo que vean son iguales, son la misma, pero donde aparecen los actores viejos me parece muy superior a mi gusto. Pero bueno, Heredarás el viento. Véanla, es un peliculón. Y ahí aparece el problema del concordismo, ¿no? Entonces, Pregunta, Juan Manuel. Adelante, sí. Entiendo que haya discrepancia entre los creacionistas, esto que en Norteamérica tiene mucho predicamento, todos los que niegan a Darwin, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué explicación daban, por ejemplo, a la inexistencia de una caína, por ejemplo? No hablemos de los dinosaurios. Cuando piensan literalmente en la Biblia como libro histórico, ¿qué explicación dan a eso? Bueno, es que... ¿Cuál darán? Ninguna. Y el problema del catequista nuestro de esta parroquia es que si el sábado un niño le pregunta, no sabe qué responderle. Porque hemos leído la Biblia como si fuera una historia. Está repitiendo, Edgardo, si puede apagar un cachito del micrófono. Bueno. Fíjense, es muy fuerte decir
que los 11 primeros capítulos de Génesis no son una historia. Entonces a tu párroco, a tu catequista le da un infarto. Andá a decirle a tu catequista vos que la historia de Adán y Eva no son historias, le da un infarto. Entonces, claro, ahora, si yo lo leo como libro histórico, y ahí tengo los problemas. ¿Qué pasa con Doña Caína? ¿Sí? Bueno, no, este fue un problema no solo de los evangélicos, de la Iglesia Católica también hasta hace muy poquito, ¿no? Entonces, estas cosas parece un ridículo lo que estoy diciendo, pero en realidad todavía en muchos lugares son novedades, ¿no? Entonces, claro, hay dos problemas en la interpretación bíblica en los años 60. Una es el fundamentalismo. ¿Qué fundamentalismo? La lectura literal. Dios creó en 7 días, eso significa 7 días de 24 horas. Eso se llama literalismo o fundamentalismo. Esa es la que está más de moda hoy. Pero otra que no está tan de moda, pero que son los creacionistas que vos, de Estados Unidos, que te has mencionado, eso se llama concordismo. Concordismo. Buscar cierta correspondencia entre la Biblia y la ciencia. Y entonces decimos, no fueron 7 días de 24 horas, fueron 7 no me sale la palabra. Eras geológicas. Bueno, ¿ves? Hay un esfuerzo de hacer el concordismo. No, en ninguna de las dos. El concordismo, Juan Manuel, ¿dónde nace? ¿En la iglesia protestante, en la católica? Mira, como interpretación moderna, muchos de los protestantes, pero de Estados Unidos, cuando se habla del protestantismo, hay que distinguir el protestantismo europeo, ¿sí?, el protestantismo de Estados Unidos. El protestantismo de Estados Unidos es mucho más limitado en el estudio teológico, en el estudio bíblico. Entonces, todos estos efectos del concordismo, del fundamentalismo, vienen de Estados Unidos, ¿sí? Eso no hay que endilgarle a los calvinistas, a los luteranos, etc. A los protestantes originarios de Europa no cayeron en esos defectos. Esos van a ser defectos típicos de los grupos evangélicos de Estados Unidos. Los que vinieron en la década del 70 a América Latina fueron los evangélicos de Estados Unidos. No vinieron los de Europa. Lo que nosotros llamamos vulgarmente sectas, ese pastor de la esquina de tu casa, esos son evangélicos que vienen por Estados Unidos, ¿sí?, que tienen como criterio el concordismo, el fundamentalismo y el éxito, ¿no? Bueno, entonces eso es moderno. No obstante, la Iglesia Católica cometió estos pecados mucho antes que estos. Nosotros hemos cometido todas las barbaridades. O sea, no hay que decir que solo los protestantes fueron concordistas. Nosotros fuimos más concordistas que todos. Digamos, nosotros hemos cometido todos los errores que se podían cometer, los cometimos todos. Claro, ya estamos de vuelta, como tenemos más años, hemos ido aprendiendo. Pero no es para orgullecernos de nada, ¿eh? Yo te puedo mostrar textos de teólogos católicos, son penosísimos, ¿no? Hasta hace poco yo he conocido un canonista, doctor en Derecho Canónico, el que funda la Facultad de Derecho Canónico en Buenos Aires, es un doctorado, y él justificaba lo de Caín y Abel como texto histórico. Bueno, o sea que te estoy hablando de doctores en serio, gente muy seria, y de hace pocos años, 15, 20 años. Bueno, así que... Manuel, y los textos apócrifos que mencionan que Adán y Eva han tenido más hijos, aparte de Caín y Abel. Lilith puede ser que también era una hija. Bien. Perfecto. Pero, Juan Manuel. No se escucha, no se entiende. Sí, tratemos todo de apagar. Santiago dice, pero
aparecen otros hijos, pero no en la Biblia, aparecen en los apócrifos. Y los apócrifos aparecen, bueno, que son apócrifos, ¿ya? Entonces ya es otra cosa, no tiene la seriedad teológica que tiene la Biblia, ¿sí? Edgardo, vos querías decir, vamos a la última, Edgardo. Sí, mira, vos, perdón por esta pregunta, ¿no? Vos dijiste en un momento dado sobre Saramago, que había escrito ese libro sobre Caín, sí. Dijiste que como era ateo o algo por el estilo, sí, ¿cierto? Tenía más libertad de expresión y era perdonable o algo por el estilo. Yo me pregunto, entonces, ¿es preferible no estar dentro de una religión? ¿Es preferible no creer en nada? ¿Cómo es la cuestión ahí? No, es una expresión así. Saramago de sí mismo decía así: yo soy un ateo. Si apagamos los micrófonos no se repite tanto. Saramago decía de sí mismo: yo soy un ateo hormonal. No, pero quiero decir, la semana pasada les di para leer un texto de una feminista. ¿Cómo se llamaba? La semana pasada, ¿cómo se llamaba? En donde estaba el cuento de que también de Caín y Abel. Gioconda Belli. Gioconda Belli, también es no creyente. Llama la atención cómo los no creyentes suelen leer muy inteligentemente la Biblia. Eso no significa que yo diga que para ser inteligente haya que perder la fe. No estoy diciendo esto. Pero ciertamente que gente, García Márquez, Gioconda Belli, Saramago, y podríamos seguir con otros. Bueno, la semana que viene cuando veamos el diluvio... No perder la fe. Perdón, un segundito. La semana que viene, cuando veamos el diluvio, les voy a dar para leer un texto de Alejo Carpentier, que es el mejor escritor de América Latina, y van a ver que la interpretación que hace Carpentier del relato del diluvio es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, lo único que quería decir era esto, que es gente inteligente y sabe leer inteligentemente los textos y generalmente nos ayuda a hacernos preguntas que la catequesis común nunca nos aportó. Pero no quise con eso decir que es mejor perder la fe para ser más inteligente. No, eso sería un disparate. Laura, ¿vos querías decir algo? Laura, ¿querías Juan Manuel. Sí, digo, no perder la fe, pero esto es que tiene que ver también con que uno se encasilla tanto en una religión, ¿no? Que es como que cuesta más, es como que sigue estructuralmente lo que esa religión. En cambio, cuando no crees, podés tener una interpretación mejor. Yo sí lo creo desde ese lugar, ¿no? O que hay que tener una mente mucho más abierta que estar encasillado en una religión para poder comprender bien la Biblia. O peor, Laura. Está bien. A ver. Juan Manuel. Quiero decir una palabra. Miren, toda lectura es desde una perspectiva. Desde la religión, la no religión, ¿sí? Entonces, el problema es cuando la perspectiva me permite o me ciega el acceso al texto. Entonces, eso le puede pasar a un creyente y a un no creyente. Entonces, lo importante es esto, a ver, toda interpretación es subjetiva, ¿me expreso? Toda interpretación. Yo soy un sujeto, no soy un objeto. Juan Manuel no es un objeto, es un sujeto. Toda interpretación es subjetiva, pero cuidado ahora, cuidado. Toda interpretación es subjetiva, pero no arbitraria. Yo debo dar razones de mi lectura. Tengo derecho a decir lo que a mí me parece, pero debo dar razones. Mirá, yo llegué a esta interpretación por 2 o 3 razones, ¿sí? Entonces, toda interpretación es subjetiva, pero esto no me habilita a ser arbitrario.
Y el perspectivismo o el prejuicio es algo que le puede pasar a un ateo o a un no ateo. Amanda, ibas a decir algo y vamos cerrando. Amanda. No, sí, quería contarle, Juan Manuel, justamente lo que estamos hablando, y Anita me va a dar el pie porque estamos en eso, que en los cursos que estamos dando esta comprensión progresiva que tuvo las Sagradas Escrituras en la Iglesia. Y por supuesto tuvo distintas etapas, ¿no es cierto? La etapa antigua, que era la fe de los padres, después la solución que dieron ellos con la alegoría, la apologética, después viene el concordismo en la época moderna, porque en el siglo XVII ya empiezan las ciencias, y entonces vienen a decirle que todo lo que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que no son ciertas. En el XIX, que la antropología, y viene a decirle que hechos históricos no funcionaban. Entonces, ¿cómo hacía la Iglesia, los santos padres, los teólogos, para explicar esto? Pasaron por todas esas etapas que ahora nos preguntamos nosotros. No nos damos cuenta de esta belleza que tenemos, que toda la elaboración que tuvo anterior. Fue muy interesante porque realmente es como que no pensamos a veces cuando abrimos la Biblia todo lo que pasó esta biblioteca para llegar a nuestras manos de esa manera. Hasta entender que la Biblia tiene géneros literarios. Produjo, por supuesto, encíclicas a través de los años, que fue lo que les aclarando a los teólogos, a los exégetas, cómo debiéramos leer la Biblia. Justamente, como dijo recién Juan Manuel, no leerla en forma fundamentalista ni literalista. Para eso están los géneros literarios. ¿Qué quiso decir el autor? ¿En qué momento lo dijo? ¿Y qué género literario usó para entenderlo? Justo fue la última clase que dimos, y a Anita le toca esta última más o menos lo mismo. Está bien, entonces, lo interesante, hoy gracias a Dios tenemos más miradas, hay más diversas entradas, ¿sí? Hoy cuando uno lee un texto bíblico no puede desconocer el psicoanálisis, la psicología, la antropología cultural, la sociología, la historia, la cuestión de género. Uno no puede leer la Biblia sin incorporar esas miradas, ¿no? Entonces hoy nos animamos a miradas más ricas. Para terminar con una fórmula buena del Papa del siglo V, decía así, miren que está, siglo V, ¿no? Allá del medioevo, decía esto: la Biblia crece con el lector. ¡Epa! ¡Qué afirmación!, ¿no? La Biblia crece, o sea, la Biblia tiene tantas interpretaciones cuantos lectores hay, ¿no? Y hay diversas lecturas de la Biblia, cuantos diversos lectores tenemos. Entonces, claro, antes el único lector era el clérigo, ¿sí? Después apareció la monja, después apareció el laico hace poco. Los laicos tienen permiso de dar catequesis hace poco. Entonces, el laico es un invento moderno, un invento moderno, tiene 50 años. Entonces van apareciendo nuevos lectores, el laico, la mujer, el negro, ¿sí? Van apareciendo nuevos lectores, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es interesante lo de San León Magno cuando dice: la Biblia crece con el lector. Hay una fórmula extraordinaria, parece escrita mañana a la mañana, ¿no? No ayer, mañana a la mañana. La Biblia crece con el lector. Bueno, entonces nosotros estamos respirando nosotros estamos, creo que se te abrió el micrófono. Juan Manuel, un minuto. Sí. Le quiero agradecer muy especialmente a Adriana Laura Alderete la explicación que me dio sobre Saramago, porque es la contestación justa para mí. Justa. Como estamos condicionados nosotros, ¿me entendés? Gracias, nada más. Bien. Entonces, estamos en el siglo XXI
celebrando estas lecturas cada vez más diversas y más enriquecedoras, ¿no? Esto es importante. Pero a mí me parece importante es esto, hacerse cargo del límite. Yo soy un cordobés del siglo XXI. No puedo creer que es... ¿Te das cuenta? Entonces, no puede ser una lectura, no existe la lectura única, ¿no? Entonces hay que aceptar el límite, lo relativo de la interpretación, ¿no? Entonces, mi interpretación está anclada a una biografía, a una historia, ¿sí? Entonces, también hay que hacerse cargo de lo limitado de la propia interpretación, y la cuestión está en dejarse enriquecer por las otras interpretaciones. No ver las otras interpretaciones como amenaza o como fracaso, sino verlas como posibilidad de un diálogo enriquecedor. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, la semana que viene nos reencontramos ya con el relato del diluvio, Génesis 6 al 9, un relato largo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno. Que viene. Chao, padre. Gracias. Si Dios quiere. Chao, gracias. Padre. Chao, Amanda. Chao. Gracias. Chao, Nene, gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Adiós. Chao.